Hablaremos hoy de la legislación judía clásica relacionada con la mujer. Ajá. Y algunas historias que tienen que ver con esas leyes. Empecemos diciendo, por ejemplo, que para los judíos el casamiento era un mandato de cumplimiento obligatorio. Tenías que casarte. Cuando los jóvenes salían de la adolescencia, ya tenían que elegir esposa. Ya, no después. Los talmudistas consideraban un delito el no ocuparse de la propia posteridad, porque era un ultraje, ellos decían, a la perfección del hombre, ¿no? E incluso a la majestad divina. La necesidad de acrecentar la población hizo inclusive recomendable la poligamia que subsistió en la historia del pueblo hebreo hasta el siglo IV aproximadamente de la era cristiana. Para una mujer en aquella época, estamos hablando de la época histórica, del año 1000 y pico antes de Cristo hasta la época de Cristo. Para una mujer en aquella época era un oprobio quedar soltera. Si luego de casarse la mujer resultaba estéril, entonces su desgracia era mayúscula, ¿no? Sí. Las leyes mosaicas, eso sí, permitían que la mujer estéril llevara una criada al lecho nupcial para que su vientre ofreciera la fecundidad de la que la mujer de la casa, la señora de la casa carecía. Sara, y ese fue el caso de Sara, cuando le pidió a Agar que concibiera un hijo de Abraham. Agar, cuyo nombre en hebreo significa la que huye, en árabe aldea y en castellano nada, vivió allá por el 1500 antes de Cristo, lo que prueba que la traducción es muy difícil siempre. Más si se encara desde ese punto el monoteísmo, no se puede. Cuenta el cronista que Agar parece haber sido hija de un rey egipcio vencido por invasores venidos de Siria, quienes la capturaron y la vendieron a otro rey de Egipto que la tomó como doncella. Como se sabe, en Egipto había muchos reyes. Sí, Por empezar, no había reyes. claro. No es una categoría ajena, Y ¿cierto? tampoco había muchos. No, En general había uno, cuando mucho dos, Sí, en casos históricos extraordinarios, pero no era el Egipto precisamente un país atomizado en pequeños principados, de todo manera lo que contrario. cuesta hablar de un rey egipcio derrotado por otro o algo así. Bueno, el caso es que Sara, que era esposa de Abraham, recibió una vez como obsequio del faraón, ahora sí, la posibilidad de elegir a dos doncellas. Y se quedó con una, la hermosa Agar. Pero Sara era estéril, ¿no? Entonces le ofreció a Agar tomar su lugar. Mejor dicho, le ofreció a Abraham Sí, claro. que la tomara como concubina y usara su vientre para concebir un descendiente. Ya que el Señor me hizo estéril, le dijo, te entrego a Agar para ver si por lo menos puedo prohijar a través de ella. Hasta la oración más pía, más sagrada de una mujer despechada es tremenda. Para Sí. con Dios y para con el marido, ¿no? Claro, fíjese, Él me hizo ¿no? estéril y vos tomás. Sí, parece generoso, pero esconde un dolor ahí. Abraham aceptó y Agar quedó rápidamente embarazada. Después de unos meses, Sara comenzó a sentir unos celos terribles por Agar, como ya se los dijo Dorio, y quiso echarla. Pero nació finalmente Ismael y parece que transcurridos los primeros 13 años de vida de Ismael, Sara resolvió expulsarlos a los dos al desierto, donde según la Biblia Dios le permitió a Agar que su hijo fuera el fundador de una nación. Mejor dicho, no lo permitió, sino que lo prometió. Lo prometió. Lo prometió. Sí, Mirá, este pibe va a fundar una nación. Y así fue.
tuvo Ismael una larga vida y 12 hijos, todos fueron príncipes, y la profecía se cumplió porque Ismael fundó la nación árabe, nada menos. Y los ismaelitas fueron, a su vez, los precursores de Mahoma y el Islam. Del Islam, nada Sí, menos. Sí, sí. Ya, recordemos que Sara finalmente engendró a sus 90 años. Y Abraham tenía 100. Bueno, según las costumbres judías respecto de las mujeres, tenemos que los hijos de una esposa, una concubina o una esclava eran igualmente legítimos. Mirá, los rabinos recomendaban no tener más de 4 esposas. Como hemos dicho, la poligamia subsistió durante mucho tiempo. Los matrimonios se concertaban sin que los novios se conocieran. Mejor. Muy bien, bien Por un hecho. lado mejor, bien hecho. para evitar La propia culpa, comentarios. claro, ya está. Las mujeres solteras permanecían en la casa paterna a la espera de que le consiguieran algún gil. Sí. Hasta la noche de bodas el matrimonio no se consideraba completo. Bueno, Y bueno. luego. Estaban prohibidos los matrimonios entre consanguíneos o con una mujer estéril o de diferente religión. La Biblia abunda en excepciones, sin embargo, a esas reglas, entre otras el caso de Moisés, cuya madre era tía de su padre. Esther se casó con el rey Asuero, que no era judío, lo marco como excepción, y Sansón con la filistea Dalila. Existía el divorcio, pero la iniciativa era privilegio del hombre. Entre las pocas excepciones que posibilitaban la iniciativa de la mujer figuraban el marido loco o hediondo. O las dos cosas. O las dos cosas, que era lo peor, ¿no? Cuando tu marido gedía y además molestaba. Y hacía alarde. ¿No te basta con ser loco? Claro. Sucio. El adulterio estaba prohibido en todo el territorio, Sí, no ves que no dejan vivir. pero la culpable era siempre la mujer. Bien hecho. No había Bien. otro adulterio que el de la mujer. El hombre no es culpable en ningún caso, dice el tango. Se la castigaba con la pena de muerte, pero también se castigaba al hombre a veces, no sé en qué caso. Probablemente al cómplice. Claro, al cómplice del adulterio, que ha tomado propiedad que no le pertenece. O también al cómplice no solo por haber tomado parte del adulterio, sino por permitirlo, prohijarlo, una vez más uso esa palabra, Sí. etc. La fornicación, discúlpela, era un delito atribuido también solamente a las mujeres. El caso de Tamar, que hemos contado acá, ¿no?, es ilustrativo. Hay que decir que era atenuante, antes de contar la historia de Tamar, había un atenuante que es que la mujer fuera bastarda, extranjera, esclava o cautiva, pues al no ser libre, podría suponerse que había sido obligada, y eso permitía reemplazar la pena de muerte por azotes. La historia de Tamar, cuyo nombre significa palmera, como sabe cualquiera, nos sitúa en el año 1400 a.C., si queremos. Según las costumbres de la época, según lo que se dice que Judá eligió a Tamar para que fuera la esposa de su primogénito, una especie de infinitivo. Ahora, murió muy joven, de modo que Tamar enviudó. Claro. No tenía otro remedio. Entonces Judá, el suegro de Tamar, Sí. cumpliendo con un antiguo rito, la dio en matrimonio obligatorio a su otro hijo soltero, Onán. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Parece que Onán Sí. yacía alegremente con la bella Tamar, pero se negaba a procrear, por decirlo así. A darle un plan de vivienda, Claro, pobre, porque le daba no sé qué, que la tipa era su cuñada finalmente, ¿no? Y Dios se enojó muchísimo con esto, Claro. tanto que le quitó la vida a Onán. Con lo cual Tamar vino a enviudar nuevamente. Mala suerte. Y temiendo que ocurriera otra vez lo mismo,
Judá devolvió a Tamar a la casa paterna. Dice, escúcheme, tengo a esta acá. Son dos. Ya perdí 2 hijos. Sí. Tenía otro, creo. Si no, ya está. ¿Qué quiere que la case con el otro hijo? ¿Quiere que No. me case yo si Se desaparecemos lo doy todos? Chao. al viejo Tamar y listo. Claro. Tiempo más tarde, el que se quedó viudo fue Judá, el suegro. Se murió la vieja. Bueno, Tamar estaba con su familia, ya completamente desvinculada. Sí, se ajena a toda lo de de Judá, los... nada. Y estaba desesperada por tener un hijo. Che, qué macana, yo quería tener un hijo, se me murieron todos los maridos. Bueno. Y una noche se disfrazó de prostituta Ajá. y se metió en un bailongo, esto lo agrego yo, Sí, sí, sí. quizás se puso por la calle, qué sé yo, y en eso, ¿quién viene? No, podés chiflando por la calle. Con un toscano pagado en los labios. Judá. Qué cosa. Ahora, Tamar, dijo el tipo. él no la reconoció a ella. Ella a él, no sé. Me parece que sí. El caso es que se refugiaron en un rincón ahí de la calle. Bueno, fenómeno. A la hora de cobrarle, Tamar exigió una suma desproporcionada de dinero. Deme ¿Qué rompimos, dijo el tipo? $20.000. Claro. Bueno, entonces, viendo que no podría pagarle, Judá le ofreció un cabrito al que debía ir a buscar, porque, bueno, como se imaginarán ustedes, iba a andar con un cabrito De aquí para allá. de aquí para allá. $20.000 un cabrito. Sí, pero... Curiosamente, Tamar aceptó, ya que mira vos. un cabrito $10.000 parece una demasía. Sabía, te daba. Pero bueno, y aceptó esperarlo a que fuera a buscar el bien. cabrito, pero le pidió como garantía un anillo de sello, un cordel y una vara. Bueno, ¿por qué no le dio el anillo de sello? Tanto el cabrito, ¿para qué quiere un cabrito? Cuando Judá regresó, la mina ya no estaba. Y se viste, había ido. te lo habíamos dicho, Claro, Judá. Después se fue, esperó 5 Era- minutos, dijo, no viene más. Y me quedo con quedo con el el anillo de anillo, claro. sello, que es mejor que un cabrito. Que todavía hay que Como alimentarlo. sabe cualquiera. Ella quedó embarazada, Ajá. pero Judá se enteró y quiso castigarla. El castigo que correspondía era la lapidación, pero no pudo Judá, ya que si hubiera tenido que demostrar todo lo que sucedió, Exactamente. Ujú. el anillo y todo eso, bueno, habría tenido que reconocer su propia culpa en el tema, que su vergüenza. En fin, no sé por qué, pero no la denunció. Sí, no le convenía. Ella dio a luz a los gemelos Sera y Pérez. Pérez sería el antecesor del rey David. Cuando algunas entidades judías se llaman Pérez, no es por el sí, hijo sí. de Pedro, sino, Claro. sino por este Pérez. Ya para terminar con la lista, digamos que el incesto era castigado, aunque difícil de probar, ¿no? También podemos tener un ejemplo, que es el rey David, que tuvo un hijo, Amón, después de haber violado a la hermana, Sí. el rey David. ¿Y cómo se llamaba la hermana de David? Tamar. Probablemente en homenaje a esta Tamar que había sido su antepasada. Curioso, Alejandro, porque una forma de aproximación a alguna singularidad cultural podría ser, por ejemplo, juzgar una cultura o una comunidad, una etnia, por la forma en que funciona allí la cuestión de género. Uno podría determinar algunos factores en la historia, ver qué pasa o qué no pasa. Estaba pensando que la categoría siguiente es la del casamiento. Uno sabe mucho sobre una cultura cuando sabe cómo se establecen esas relaciones y esas jerarquías. Pero tan inmersos estamos en eso que nos resulta muy difícil determinar los grados de diferencia. Y fíjese qué cosa, Agar
que desembocará en nuestro ismaelismo y todo lo demás, quiere decir en hebreo la que huye y en árabe aldea, lo cual demuestra que cuando una cosa no puede ser lo contrario de la otra, es lo mismo. La que huye es la que se queda. Ah, claro. Deseoso es aquel que huye de su madre, nos decía el Sama Lima. Después me gustó una cosa para destacar que es algo, una costumbre que debería recuperarse, Alejandro, y es la mujer que elige mujeres. Y eso habla bien de alguien que es capaz de prescindir de su mirada de competencia permanente, habla de una nobleza muy grande. Desde los tiempos clásicos no ha pasado. Y lo del casamiento, quizás la única solución que hay para todo esto tenga que ver justamente con que venga impuesto desde antes, con que el error siempre lo cometa otro, lo cual elimina toda cuestión sobre el divorcio o estas Claro, cosas. está muy ¿no? bien eso, sí, sí. Pensaba también que esas cosas que estaban reconocidas por la ley judía, esto de que los hijos bastardos fueran reconocidos, acá llegó con el peronismo recién, vio que hay cosas que algunas civilizaciones cuestan distinto tiempo. Pero para ir al eje de los bifes, recordaba a nuestro amigo Jean-Paul Sartre que decía todo hombre, todo el hombre, y de esta manera abarcaba esa dimensión, y sin embargo hay algún grado, alguna categoría en la cual, sea cual sea la cultura, uno va a encontrar la misma repetición de tópicos, de lugares comunes, a menos que haga esta misma operación y la derive para otro lado. Porque la mujer puede ser la misma mujer de la que se hable entre babilonios, asirios, judíos, musulmanes, cristianos, pero una mujer, eso es otra cosa. La diferencia no está en sino en una mujer. Y una mujer es el nombre de una famosa canción que vamos a escuchar ahora. Sí. Y yo quiero saludar a mi amigo el Gordo Joseph, que cantó, y él no se acuerda, esta canción cuando fuimos a cenar una noche después de haber egresado. Y la contó probablemente mal, pero con una gran dignidad. Ahí está la palabra. Y a mí me gustó oírlo cantar, me pareció que había cantado bien. Y no se lo dije nunca, así que se lo digo esta noche. Qué bien cantaste aquella noche, Gordo Joseph. Hoy escucharemos a Carlos Cuevas cantando este bolero que era muy, pero muy famoso, Sí, claro. y que se llama justamente Una mujer.